Bienvenidos a todos los que se conectaron, se están conectando. Eh, Bienvenidos al evento de postular al Sistema Nacional de Investigadores con el doctor Arturo Briceño García. Eh, es, Creo que es de interés para la mayoría de los que estamos acá en el Reino Unido y en especial para los estudiantes en el extranjero, saber cómo en un futuro podemos aplicar o postular para el SNI. Entonces, bueno, en lo particular yo estaba más que interesado por esta plática y estoy seguro que van a lloverte algunas preguntas, pero espero que nos pueda responder a todos. Y pues adelante, puedes comenzar cuando gustes. Gracias, Alexis. Gracias, Rafa, a todos por estar aquí. Saludos desde México. El cambio, la diferencia horaria es tal vez no alcanzan a ver mi vista, pero bueno, creo que allá ya está bastante oscuro. Los saludo. Insisto, como decía Alexis, esto es una plática para aquellos que pudieran tener interés en un futuro tal vez cercano a aplicar a las convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores. Traigo una pequeña presentación de apoyo y bueno, la idea es hacer una charla y bueno, platicaré un poco de las experiencias. En mi caso, soy parte del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo ya 3 evaluaciones, o sea, la experiencia de haber aplicado. Ahorita les platicaré un poco de eso. Y bueno, también experiencias que he reunido a lo largo de estos años y les platicaré un poco de mi trayectoria para iniciar, etcétera. Entonces, bueno, si estamos todos de acuerdo, podemos empezar esta travesía. Trataré de hacerlo lo más ameno. Sin embargo, a lo mejor hay un pedacito ahí que yo espero no sea un poco denso, pero tengo que meterme un poquito a la normativa y a un poquito a cosas específicas que creo que son de interés y creo que son necesarias, y luego ya trataremos de hacerlo un poco más relajado hacia el final. Muy bien, muchas gracias. Déjenme entonces ver, aquí avanza. Primero platicarles un poco de mí. Soy doctor en Ciencias Administrativas por la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Hice mi doctorado durante casi 5 años, 2011, y terminé en 2015. Tengo el track en Administración Estratégica y hice mi estancia doctoral en la Universidad de Toronto, en la Rotman School of Business. Probablemente ustedes estén en diferentes niveles de sus estudios doctorales. Probablemente entiendo también en distintas universidades y distintas áreas geográficas, inclusive de distintas áreas del conocimiento. Ahorita también eso lo vamos a abarcar un poquito para lo que será esta plática, pero en lo personal, en mi área es el área de negocios, entonces en eso me he formado. También durante mis estudios tuve la oportunidad de hacer un MBA en la Aston Business School, ahí en el Reino Unido, en Aston University, y tuve la oportunidad también durante mis estudios en la maestría de hacer una estancia en la Universidad de Leuven, en Bélgica. Soy contador público de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde actualmente soy profesor investigador. Soy miembro, como les decía, del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2018. Ahorita estoy justamente en evaluación. También eso es algo que cuando Rafa me platicaba un poco de la idea de hacer esta plática, me tocó la nueva versión porque ha ido cambiando las versiones de las convocatorias al SNI, y esta es de las versiones que más cambios han tenido en los últimos tal vez 15 años. Entonces, les platicaré un poco también de esa experiencia. Miembro de distintas asociaciones, tanto nacionales como internacionales, especialmente de mis áreas. Yo trato de aportar al área económico-administrativa. Mis temas son de sostenibilidad, de estrategia corporativa, de responsabilidad social corporativa. Más o menos en esas áreas estoy, aunque me especialicé en algo que no es muy común en business, que es esta área del Social Network Analysis, y soy miembro también del INSNA. Tal vez alguien en otras, los sociólogos o algunas otras disciplinas, los que estudian en las áreas de salud, usan mucho redes y tal vez
conozcan también de esta asociación. He publicado en algunas revistas, también Scopus JCR, y actualmente estoy como editor en jefe de una revista en México que se llama Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis. Como también experiencia que he tenido en CONACYT, he sido evaluador de programas PNPC, los programas PNPC, que también hasta hace unos meses así se llamaba, porque ya también lo cambiaron, son los programas de calidad que CONACYT acredita en México vamos, como una certificación para decir estos son programas de calidad. Entonces también soy coordinador desde el 2016 del programa en Maestría en Dirección Empresarial. También he sido evaluador de estos programas, entonces pues también eso CONACYT hace como una amalgama del Sistema Nacional de Investigadores con el sistema de posgrados de calidad. Entonces, parte del conocimiento que tengo del SNI también lo tengo por ser evaluador y coordinador de un programa con estas características. Muy bien, pues entrando al tema, voy a empezar haciendo una estrategia que siguen estos autores. No sé si los conozcan, obviamente desde las áreas administrativas. Sutton y Stowe hacen en 1995 una revisión de cómo se teoriza en nuestras áreas, ¿no? Y en lugar de llamarle qué es teoría, dicen que no es teoría. Es porque, vamos, es todavía debatible. Hay una especie de, especialmente en nuestras áreas. Sé que en otras áreas la teoría es bastante sencilla en términos de entender, las ciencias duras especialmente, pero en estas áreas teorizar no es fácil. Entonces, voy a seguir un poco la perspectiva de esto y siguiendo a estos autores, yo primero les plantearé qué no es esta sesión informativa o esta plática. ¿Qué no estará en la agenda? En la agenda, pues, una postura oficial del CONACYT, es decir, yo no soy vocero del CONACYT, no represento al CONACYT oficialmente, soy miembro soy parte de, pero bueno, no, todo lo que se diga aquí no es más que una colección de experiencias y obviamente interpretaciones del reglamento que sí está explícito para todos. Tampoco no será un manual técnico para el proceso de publicación, es decir, hay toda una serie de pasos y sistemas que se tienen que llenar, generar para aplicar al Sistema Nacional de Investigadores, pero bueno, eso tampoco lo haremos aquí. Es decir, esto no es una charla técnica sobre el proceso de publicación. Tampoco habrá fórmulas mágicas para hacer SNI, aunque pudiera ser muy sencillo para algunos que publican especialmente en journals de prestigio. Pues bueno, sí hay una especie de reglas que hay que seguir, pero bueno, puede haber varios caminos y la heterogeneidad en el Sistema Nacional de Investigadores pues es muy amplia, ¿no? Y por lo mismo, mis comentarios no deben ser homogéneos y aplicables a todas las áreas del SNI. Yo les hablaré mucho desde el área 6, ahorita les presentaré las áreas del Sistema Nacional de Investigadores, pero que son ciencias sociales, que ahí entra la parte de economía y administración, pero bueno, también entender que inclusive otros investigadores, nosotros hemos recibido cursos de otros investigadores, pero por ejemplo nos ponen un investigador del área 3 o del área 7 y automáticamente, aunque hay generalidades, ¿verdad? Hay cosas que aplican para todos, luego hay variaciones en cada área y eso se va haciendo un poco más difícil de homogeneizar, ¿no? Entonces, quiero poner esto en claro para que precisamente las expectativas de esta plática pues sean un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, platicaremos un poco ahora sí de lo que sí estará en esta plática. Lo que sí estará, algunas generalidades, algo que he bautizado como, eso sí, reclamo derechos de autoría, trinidad normativa para el proceso de ingreso al SNI, algunos requisitos mínimos para el ingreso, algunas recomendaciones sobre el proceso al ingreso del SNI. Aquí abordaré en ese punto experiencias propias y de terceros, anónimos, obviamente, en el proceso de ingreso y algunas reflexiones finales, tratando también de hacer una bautizada ahí del ABC del nuevo aspirante al SNI. Entonces, bueno, espero que, insisto, sea de su agrado y también, por favor, los tiempos que tengamos estipulados. También Alexis o Rafa, siéntanse en la confianza de marcarme los tiempos. Trataré de no extenderme mucho
Igual si algunos de la audiencia tuvieran en algún momento específico las dudas, las quisiera dejar para el final, pero si alguien quiere intervenir o preguntar algo con toda la confianza, pueden decirme para abriendo su micrófono o de acuerdo a lo que Alexis nos diga que es el comandante aquí en los controles. Muy bien. Bueno, ¿qué es el Sistema Nacional de Investigadores? Pues el Sistema Nacional de Investigadores es un área específica del CONACYT que busca reconocer a aquellos investigadores que tienen una calidad, definiendo calidad como un conjunto de requisitos que se deben de lograr para pertenecer a este sistema. Hay diferentes niveles, hay diferentes áreas que ahorita trataré de abordarlas, pero es un sistema que se crea por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México desde el 84 y es eso, es un reconocimiento por un lado y también es un estímulo económico por otro. Luego hay variaciones, ¿no? Y este gobierno ha hecho todavía más cambios a lo que se entiende por reconocimiento y el beneficio económico que va de la mano. Pero bueno, al final es parte de las reglas del juego. Puede ser otorgado a mexicanos, obviamente que estén trabajando como profesores investigadores en México. Puede ser otorgado a extranjeros que están en México trabajando de igual forma, e inclusive a mexicanos que están en el extranjero trabajando. Sin embargo, ahí sí hay ciertas condiciones o variaciones, por ejemplo, con los estímulos económicos. Hasta el momento, por ejemplo, a las universidades privadas en México, seas mexicano o extranjero, se les ha ido retirando los apoyos económicos. Se les da el reconocimiento, es decir, tú eres parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero la postura de esta gestión iniciada hace 3 años ha sido el retirar apoyos federales a profesores en universidades privadas. Igual pasa con los mexicanos en el extranjero, hasta donde tengo entendido, no reciben el estímulo económico, pero sí son parte de, sí pueden postularse para y pueden ser reconocidos ante esto por el CONACYT. Aquí es donde les comentaba un poco de cuáles son las áreas del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, dependiendo de qué área manejan o en qué área se formaron, puede haber el área 1, Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, al área 2, Biología y Química, el área 3, Medicina y Ciencias de la Salud, Ciencias de la Conducta y la Educación, Humanidades, Ciencias Sociales, que es en la que yo participo, Agricultura, Agropecuarias, Ecosistemas, Ingenierías y Desarrollo Tecnológico e Interdisciplinaria sería esta última categoría. Entonces, dependiendo de ahora sí cuál es su tribu, como me decía un profesor, tienes que identificar cuál es tu tribu, entonces cuál es tu comunidad, entonces ahí es donde te van a evaluar. Y aún así, dentro de cada área, por ejemplo, les pongo el ejemplo de las ciencias sociales, es decir, en las ciencias sociales están los economistas. Los economistas son muy distintos a los de management. Y los de management son muy distintos a abogados o a sociólogos o a muchas otras fracturas, digamos, dentro de las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales, pues es todavía, esto lo verán cuando entren al sistema, les van a pedir que hagan subcategorías de esta área general, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir subdividiéndose y conforme vayan haciendo esa subdivisión, van a ir encontrando sus pares evaluadores. Entonces, a mí me van a evaluar los que tengan management, los que tengan, por ejemplo, CSR, los que tengan mis áreas un poco más afines, y no me va a evaluar un economista, porque las revistas de los economistas, las revistas de los abogados, los journals, pues obviamente son un tanto cuanto diferentes, ¿no? Entonces, de ahí que hay mucha heterogeneidad en lo que se entiende por Sistema Nacional de Investigadores, pero bueno, cada quien en su área es su tribu y primero, pues obviamente lo que hay que hacer es decir dónde quiero participar. Ahora, ¿cuáles son las opciones para el ingreso al SNI? Aquí lo estoy viendo desde la perspectiva de yo no estoy o estuve y quiero volver. Está el nuevo ingreso, que es justamente esta categoría donde nunca he estado. El ingreso vigente también existe como la opción de ingreso, que es cuando, por ejemplo, lo que yo hice ahorita. Antes de que se me venza, tengo que volver a aplicar. O sea, durante mi vigencia, tengo que volver a aplicar antes de que se me venza, a mí se me vence en este diciembre, entonces yo apliqué
a inicios de año para que se me renueve. Eso es el ingreso vigente. Y el ingreso no vigente es cuando dejé que se me venciera mi reconocimiento, que generalmente inicia por 3 años, al menos en el área 6, y luego el volver a entrar es casi como un nuevo ingreso, pero ya no entro como nuevo ingreso, sino le llaman ingreso no vigente. Entonces, estas serían las 3 categorías. Si nunca han estado en el Sistema Nacional de Investigadores, bueno, será nuevo ingreso. Y esa es la, digo, esto es importante porque se tiene que llenar como una especie de solicitud en línea y tú tienes que decir qué eres, ¿no? Bueno, soy nuevo ingreso, ya sabrían en este caso, ¿no? Si ya han estado y perdieron su certificación, su reconocimiento, pues tendrían el ingreso no vigente. Ahora, ¿cuáles son las categorías? Categorías del SNI, que son estas distinciones que les comentaba, pues está siendo o empieza por ser candidato a investigador, investigadora nacional. Luego ya está investigador o investigadora nacional con niveles 1, 2 y 3. Y los investigadores eméritos, que es esta categoría un poco, bueno, ya de trayectoria, ¿no? Lo más común es entrar por candidato o entrar directamente a nivel 1, avanzar a SNI 2 o SNI 3, que serían las categorías más comunes. Ahora, lo que pasa es básicamente que uno tiene que ir haciendo una especie de carrera o trayectoria. Si es posible, bueno, según he escuchado, el sistema de hecho te deja. Si, aunque seas nuevo ingreso, te va a dejar poner a qué nivel quieres entrar. Y te da, o sea, en el menú viene todas las opciones. Obviamente tienes que reunir los requisitos y conforme avanzas de niveles, pues los requisitos son mayores. Ahorita haré también algunas aclaraciones respecto a eso. Pero bueno, lo lógico y lo natural sería que se entre como candidato y después se avance hacia los niveles 1, 2 y 3. Bien, en este punto que le llamo la trinidad normativa para el proceso del ingreso al SNI, es algo que, platicándolo con compañeros y pareciera muy obvio, pero los 3 elementos más importantes que deben de tener como normativa del SNI para cuando ingresen serían estos, en mi opinión, y obviamente pues lo mismo establece CONACYT, pero a veces, muchas veces no, como que no lo tomamos en cuenta. Primero es la convocatoria para el ingreso, permanencia y promoción, así lo manejan ellos, que es básicamente la apertura, es decir, cuando CONACYT saca su convocatoria, entonces ahí es donde estamos listos, o más bien CONACYT está listo para recibir las solicitudes. Entonces la convocatoria es algo que no está abierto siempre y se abre en ciertos periodos de año que ahorita mencionaré. Después viene el reglamento del SNI vigente. También el reglamento es un documento complementario a la convocatoria. De hecho, la convocatoria tiende a ser más corta que obviamente el reglamento, porque el reglamento es mucho más amplio. También ahondaré un poquito en esto. Y después, pues no sé si más importante, pero para mí más enriquecedor todavía, son los criterios específicos del área. Y por pláticas con compañeros les decía, nos hemos dado cuenta que mucha gente o poca gente lee los criterios específicos del área. Es decir, como que asume que ya lo sabe o ya lo tiene todo y no se va a los criterios específicos. Entonces, estos 3 documentos, que insisto, le he llamado la trinidad normativa para el proceso de ingreso, son los documentos que al momento en que yo voy a hacer mi solicitud de ingreso al SNI, son los 3 documentos que yo tengo que tener a la mano y que tengo que consultar, revisar, leer y releer para que no se me pase nada y que pueda entender exactamente lo que los evaluadores también buscarán en mi proceso. Muy bien, espero no estar haciendo esta parte es un poco densa, que era lo que les decía, hablando de normativas, etcétera, pero bueno, creo que es necesario. Insisto, invito a la audiencia a que si tuviera alguna duda, pues no dejen al expositor hablando solo. Bien, entonces empiezo por la convocatoria para el ingreso. Esa convocatoria apertura una vez al año. Tradicionalmente, la apertura ocurre en el primer trimestre del año que se trate, pero la excepción ha sido este 2021.
Este 2021 también por situaciones, digamos, de cambios o de reestructuras que está sufriendo el Sistema Nacional de Investigadores, con CONACYT en general, la convocatoria salió muy tarde, en mayo. Para todos, por ejemplo, para nosotros, para mí que me tocó hacer mi ingreso vigente, fue bastante estresante porque estábamos acostumbrados a que en febrero, por ejemplo, ya estaba la convocatoria. A veces, a mí ya no me tocó, pero me han platicado que salía inclusive desde diciembre para cerrar en febrero. Luego a veces salía en enero y cerraba en marzo, etcétera. Pero era el primer trimestre cuando ocurría todo. Que se la hayan llevado hasta mayo para que cierre en junio, eso fue lo que ocurrió este año, fue extraordinario, fue excepcional, fue inclusive un martirio para muchos porque por un lado pues teníamos la incógnita de cuáles iban a ser los cambios, porque el hecho de que no la sacaran era porque estaban trabajando en ella en cambios sustanciales que aparentemente venían, y bueno, al final salió. Pero sí, es una vez al año y no sabemos qué depare el siguiente año. Por ejemplo, si alguien obtuviera el grado doctoral ahorita o antes de que termine el año, podría ya aplicar en la convocatoria del siguiente, ¿no? Entonces, pero bueno, no sabría decirles si saldrá en febrero o saldrá en mayo, como ocurrió este año. La convocatoria, insisto, tiene pues información muy importante porque habla de la fundamentación legal, nos habla de cómo se hace o que la solicitud se hace a través de una solicitud en línea, cómo se lleva la evaluación, los productos a evaluar de manera general, habla de la apertura y cierre de la convocatoria. Generalmente la convocatoria dura un mes. Creo que esta vez fueron 3 semanas, si no me equivoco, pero tradicionalmente era alrededor de un mes. Y algunas generalidades. Entonces la convocatoria pues hay que esperarla, es decir, yo no puedo aplicar el SNI si no hay convocatoria. Entonces tenemos que esperar a que haya una convocatoria para entonces meter nuestra solicitud y entrar a evaluación. Entonces vamos a ver qué nos depara el 2022. Después, como les decía, el segundo documento normativo pues es el reglamento. El reglamento también tuvo cambios en este año, lo conforman 18 capítulos. Detalla la estructura orgánica del SNI. Esto es importante que, bueno, al principio a lo mejor no nos interesa mucho, pero después a lo mejor sí, porque nos podemos volver parte de comisiones o de juntas de honor. Y entonces pues hay que entender que hay un comité general, están las comisiones evaluadoras y la junta de honor. Están comisiones dictaminadoras, están las categorías de las distinciones, que era lo que yo les comentaba hace un momento, los requisitos generales para cada categoría y la evaluación y la reconsideración. Aquí es donde la primera vez que menciono esta palabra y creo que es importante. El sistema tiene un mecanismo de, una vez recibido el dictamen, en este caso, por ejemplo, uno no aprobatorio o donde no nos aceptan el ingreso al SNI, tenemos un recurso de reconsideración en la misma convocatoria, pero obviamente pues esas reconsideraciones, yo he sabido de casos donde les dicen que no en la evaluación normal y en la reconsideración les dicen que sí. He sabido de casos donde la evaluación se las dan un no y la reconsideración vuelve a ser un no. Pero bueno, es un mecanismo que se tiene para inconformarse en caso de que creamos que sí teníamos elementos para ser considerados dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, por último, en esta trinidad normativa, pues están los criterios específicos del área. Las características de los elementos de evaluación, por ejemplo, ahí vienen. Entonces, aquí es donde se especifica todavía más qué tipo de artículos se van a aceptar, qué tipo de libros se van a aceptar, qué tipo de capítulos o patentes también que son en algunas áreas aceptados, en unas más que otras, como productos científicos. Entonces, de esta manera, los criterios específicos del área nos pueden dar mucha información y especificaciones particulares de cómo hacer o presentar o qué tipo de producto nos hacen válido. Y aquí a lo mejor hago un pequeño escala en esto de los libros. Probablemente ya conozcan y los han visto como tradicionalmente sería el handbook, un handbook de X tema,
Así generalmente son los libros compilatorios, son libros donde hay un coordinador o varios coordinadores generales y obviamente autores individuales por capítulos. Aquí hay una serie de reglas que se tienen que cumplir para que CONACYT se los haga válidos, es decir, no cualquiera libro compilatorio va a ser evaluado como aceptable, ¿no? Entonces, igual con los capítulos, haré una mención un poco más específica más adelante, pero bueno, aquí, pues obviamente la mayor calidad la podemos encontrar en aquellos, especialmente artículos que sean indexados en el Web of Science, pero también CONACYT acepta Scopus y las revistas CONACYT propias, ¿no? Las revistas mexicanas son también evaluadas por el CONACYT y, bueno, estas también las acepta para el SNI. Scopus a veces no es evaluada como de calidad en algunas áreas, tengo que hacer la aclaración, en nuestras áreas de ciencias sociales sí nos aceptan Scopus, pero sé que en otras áreas, y especialmente hacia ciencias duras, solamente Web of Science, JCR, es lo que se acepta. Bien, entonces con esto cierro este punto. La trinidad normativa entonces consistiría en estos tres documentos. Estos tres documentos están al momento de que sale la convocatoria. Obviamente el reglamento existe desde antes, pero los criterios específicos y el reglamento son importantes para que ustedes los consulten al momento de meter su solicitud al Sistema Nacional de Investigadores. Bien. Entonces, aquí voy a hacer nada más una revisión rápida, que creo que es, bueno, al final un poco de lo central de esta plática, es ¿qué necesito para hacerme SNI? Pues primero es el grado doctoral, para entrar inclusive como candidato. Antes no era un requisito tener el grado, es decir, si uno tenía la producción pero no tenía el grado, era aceptado como candidato. Pero esto cambió y ya solamente con un grado doctoral avalado y uno tiene que subir su título y los documentos probatorios, es que puedes entrar como candidato al menos, que es la primera, esta categoría, ¿no? Después viene la producción en el periodo de evaluar. Eso también es importante. El SNI evalúa especialmente al inicio por periodos de 3 años. Entonces, solamente va a entrar a evaluación los últimos 3 años, aunque la convocatoria diga que se considerará la obra global, que así es como lo refieren, la obra global. Es decir, si yo tuve un artículo hace 4, hace 5 años, pudiera ser considerado, no está dentro de los últimos 3 y entonces, pues, la convocatoria especifica muy bien que son los productos en los últimos 3 años. Para ser entonces candidato se necesita al menos un producto como primer autor o autor único, o 2 como segundo autor, pero estos 2 productos tienen que ser del mismo tema y obviamente de la calidad que menciona el SNI. Aquí en esta convocatoria nace algo que pues todavía no hay cierta claridad con a qué se refieren, pero en esto puedes entrar con un producto o con 2 como autor segundo. Nos metieron esta situación de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social. Y esta transformación social tiene que estar orientada a los problemas estratégicos nacionales, que hay una lista de problemas estratégicos nacionales para el CONACYT. Entonces, ¿qué significa tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social? Pues pocos lo saben, porque ni en ninguno de los 3 documentos, porque me di la tarea justamente para hacer esta presentación, dije, bueno, a ver, como yo no utilicé esta opción, es decir, sí contaba con los productos, pues no le tomé importancia, pero dije, bueno, si alguien me preguntara qué son tecnologías estratégicas de vanguardia, no hay ninguna definición. Me puse a buscar en los 3 documentos, ni en la convocatoria, ni en el reglamento, ni en los criterios específicos, se menciona qué son tecnologías estratégicas. Digo, yo puedo interpretar que es una tecnología estratégica de vanguardia e innovación abierta para la transformación social, pero no queda, al menos para mí, del todo claro exactamente qué es lo que te tengo que entregar como evidencia. ¿Es el desarrollo de un software? ¿Es el desarrollo de un programa social como tal? ¿Es la aplicación empírica de algo? No sé. A lo mejor es todo al mismo tiempo. Entonces,
pero yo no lo usé en esta convocatoria. Es la primera vez que se menciona. Lamento no poder ser, podríamos, a lo mejor alguien de ustedes sí lo sabe y les agradecería si me lo comparte, pero esta es digamos que algo que no existía un poco antes, ¿no? También nos pide para ser de categoría candidato una actividad de formación de comunidad humanística, científica, tecnológica o de innovación. Lo que significa aquí, si es un poco más claro, es o dar clases, ser profesor de alguna asignatura, o formar tesistas de cualquier nivel, licenciatura o posgrado. Entonces, al menos te requiere en los 3 años que te están evaluando una actividad de formación en este sentido. Y también te pide una actividad para el acceso universal de la ciencia. También esto es nuevo. Piden una actividad que esta actividad también es un poco ambigua, pero sí hay una especie de catálogo o menú en el sistema, ustedes lo verán cuando entren, que puede darles una idea de qué. Y va desde, es muy amplia, y va desde hacer un foro, participar en un foro, hacer un programa de radio, una ponencia, participar en un coloquio doctoral, un póster, canal de YouTube. Es muy abierta. Hay muchas cosas aquí en este menú que de alguna manera proporciona ya el SNI, y ustedes lo verán ya que entren al sistema. Entonces, pero sí, es algo que antes no se pedía, y una postura actual de la administración es que le están dando mucha importancia a cómo difundimos la ciencia. Es decir, ustedes habrán tenido esta discusión en algún momento en sus áreas o con sus pares, de cómo a veces la ciencia se queda pues en alguna especie de club pequeño de personas con cierto grado de conocimiento, obviamente, y también con cierto acceso a journals de calidad. Pero en México, una idea que se está tratando de hacer es esta democratización del conocimiento y de cómo los miembros del Sistema Nacional de Investigadores tendrían esta obligación de, a ver, ¿cómo le haces para que tu hallazgo, tu documento, tu investigación sea útil para la persona en X comunidad o para las personas de X áreas, industrias, giros, etcétera, ¿no? Entonces, el SNI quiere asegurarse de que uno tenga una especie de divulgación de la ciencia. Es en ese sentido este tercer requisito. Solamente haré la escala aquí con la categoría 1, no iré a las 2 y 3, asumiendo que serían de mayor interés las primeras 2 categorías para los nuevos doctorantes. Es muy similar, excepto que te piden 5 productos de calidad. Es decir, si tú fueras un nuevo doctor, nunca has estado en el SNI, podrías entrar a categoría 1, siempre y cuando tengas, en lugar de 1, de primer autor o autor único, o 2 como segundo autor, tuvieras 5 productos de calidad. Si juntan 5 productos de calidad, pues entonces pueden aplicar al SNI 1. Y estos son criterios cuantitativos. Después habrá criterios cualitativos que tendrían que considerarse, pero bueno, ya ustedes lo harán con sus propias solicitudes. Y vuelve a entrar este asunto de tecnologías estratégicas de vanguardia. Por la redacción, si ustedes tuvieran 5 tecnologías estratégicas de vanguardia, entrarían al SNI, aunque no tuviera ningún artículo publicado, según se lee en la convocatoria y en los criterios específicos del área. A ese nivel lo pusieron. Lo vayan a cambiar o no, lo hagan explícito a qué se refieren o no, al menos ahorita está en la convocatoria que fue de este año, al menos así se entiende. También pues se pide una actividad de formación de comunidad humanística, científica, tecnológica o de innovación en el periodo de 3 años, o sea, con una asesoría de tesis, con una clase, pudieran entrar, y también una actividad, pero aquí la piden al año para el acceso universal de la ciencia. Mientras candidato pide una actividad en los 3 años, para entrar al nivel 1, piden que en promedio tengas una actividad al año, es decir, 3 actividades para entrar en un periodo de evaluar de 3 años. Entonces, básicamente esas son las diferencias si quieres entrar como categoría 1 o si quieres entrar como nivel candidato. Muy bien, bueno, creo que pasamos la parte densa y estas son un poco situaciones de
de reglamentos y de cosas cuantitativas que habría que cumplir. Ahora lo que trataré de hacer es dar algunas recomendaciones sobre el proceso del ingreso al SNI. Es decir, aquí entran un poco esta subjetividad, obviamente inmersa en mis experiencias, y espero, bueno, no sea inútil estos comentarios, pero bueno, empezaré por no procrastinar, que sería el primero. Muchas veces uno dice, no está bien fácil, no pasa nada, tengo un mes o las semanas que sean cuando salga la convocatoria para hacerlo. Pero en realidad el proceso, si uno lo quiere hacer bien, sí es un proceso que requiere mucho trabajo. Es decir, no lo dejen para el final, no lo dejen para la última semana, no lo dejen para los últimos días, porque pues harán un trabajo pobre que un evaluador. Cuando eres categoría candidato o uno, bueno, tal vez no pase nada, pero sí tienes que acostumbrarte desde el principio a hacerlo bien. Y eso, hacerlo bien, significa hacerlo con tiempo. Entonces, desde el día que sale la convocatoria, hay que empezar a trabajar en una serie de cosas que ahorita trataré de decirles un poco en qué. Una de esas situaciones es resaltar los elementos cualitativos. Los elementos cualitativos son también considerados, y creo que esta gestión del SNI sí ha dado un mayor peso a ellos. Tiene como una postura más hacia hacia considerar elementos cualitativos. Estos se generan o se explican en algo que se llama consideraciones. Entonces, en las consideraciones son resaltados los elementos cualitativos. ¿Qué son los elementos cualitativos? Bueno, que hayas involucrado, por ejemplo, por ejemplo, difusión de la ciencia, en que hayas sido involucrado en comisiones dictaminadoras en tu institución, en que hayas participado como evaluador de ponencias o evaluador de artículos para revistas. Es decir, cuestiones más que muestren como una especie de liderazgo, un tintes de red tanto nacional como internacional. Entonces, los elementos cualitativos generalmente, insisto, no entran así como en esta parte de 5 productos, una formación de recursos humanos, una actividad de divulgación, pero sí pueden ser resaltados en una sección que se abre también únicamente cuando están en la convocatoria y cuando tienen abierta ya su solicitud, que se llama consideraciones. Esa parte les va a aparecer ahí en su menú. También, bueno, lo que les decía, solamente consideren los productos del periodo. Aquí parte de mi experiencia es eso, ¿no? Aunque la convocatoria diga que ¿cómo se llama? La producción global, perdón, la producción global va a ser considerada, pues realmente solamente cuentan lo que se hizo en el periodo evaluado. También otra cosa que les recomiendo es construir la evidencia a profundidad. Uno pensaría que con subir el artículo bastaría, pero muchas veces, especialmente cuando uno empieza, pues a veces uno no publica en los más altos impactos, a veces uno no publica en revistas demasiado conocidas. Entonces, uno no debe omitir que nos puede tocar un evaluador que no conozca del todo estas revistas o las áreas, ¿no?, específicas. Entonces, algo que también he visto mucho en mis compañeros que han pues aplicado el SNI es que crean en un PDF, no solamente ponen el artículo, sino también ponen, por ejemplo, las impresiones de pantalla de los rankings de cómo aparece en JCR o cómo aparece en Scopus, o por ejemplo, si está rankeado en qué cuartil de Simago, o en algunas otras categorías que podríamos ayudarles a los evaluadores a decir rápidamente, sí es un artículo de calidad. Es importante. Construir la evidencia a profundidad es importante, aunque insisto, pudiéramos decir, no, pues claro, todo el mundo debe conocer esta revista, o claro, todo el mundo debe saber de qué se trata esta publicación, pero bueno, hay que pensar que a veces no nos toca un evaluador con la paciencia o con las, digamos, la posibilidad de ser detallista, ¿no? Entonces, la evidencia debe ser construida a profundidad. Y de la misma manera, si yo dije que fui evaluador de una revista tal, bueno, debo de poner la evidencia al respecto, ¿no? Si yo dije que fui ponente en un congreso, debo poner esa evidencia. Si yo dije que soy editor de la revista tal, bueno, debo poner esa evidencia.
Parte de las evidencias cualitativas, que era yo lo que les comentaba, en las consideraciones también hay una sección, esa aparece casi al final, una sección donde dice subir elementos probatorios y ahí subes todo esa parte, ¿no? Y por último, aprender el sistema del CONACYT, específicamente la interacción entre el CBU, que es el Currículo Vitae Único, y el Sistema Nacional de Investigadores, la plataforma específica para el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ustedes se darán cuenta de que, por un lado, tienen que trabajar su CBU y, por otro lado, tienen que trabajar la plataforma de la solicitud al ingreso al SNI, que se trabaja por una plataforma independiente del CONACYT, pero es esta parte. Sin embargo, todo lo que jala la plataforma del Sistema Nacional de Investigadores es lo que está en el CBU. Si algo no está en el CBU, para, por ejemplo, elementos cuantitativos especialmente, no va a aparecerles en su sistema, en su plataforma del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, esa interacción, algunas interacciones son importantes aprenderlas para tenerlas en cuenta. Algunas recomendaciones, pues bueno, ya les había mencionado, las áreas aceptan diferentes rankings o indexaciones, pero el área 6, por ejemplo, sí fomenta que publicar en revistas nuevas, es decir, ayudar a crecer a revistas nuevas, puede ser considerado como un producto de calidad. Entonces, esto es algo pero también lo tienen que resaltar. Es decir, tienen que resaltar, esta revista no está indexada en estos índices de calidad, pero es una nueva revista, es de tal universidad o es de tal institución y tiene el potencial de volverse de calidad. Y entonces, como apoyo a esa revista, entonces eso es algo que muchas veces, si tú no lees los criterios específicos o las letras chiquitas, no lo encuentras rápidamente, no es tan explícito, pero sí podría ser una forma de completar tus 5 artículos y si convences a la comisión revisora dictaminadora que lo que dices tiene cierta congruencia, bueno, te lo pueden valer. Algo que también les recomiendo es que los capítulos del libro estén dictaminados. Los capítulos del libro, especialmente en México, se ha vuelto una práctica un poco mala, el sacar capítulos de libro y sacar libros, muchas veces pagándolos nada más a editoriales. Entonces, lo que han querido hacer es volver un capítulo de libro un proceso un poco como lo que pasa en una revista de calidad, ¿no? Es decir, que pase por arbitraje. Entonces, debes anexar los dictámenes para los capítulos del libro, no para los artículos, pero sí para los capítulos del libro. Parte de la evidencia que se sube son los dictámenes de los evaluadores de ese capítulo, ¿no? Entonces, sí de hecho, te los pide el sistema que subas los dictámenes. Y una recomendación, si son coordinadores del libro, es que no aparezcan en todo el libro. De hecho, la sugerencia es que el coordinador nada más debe aparecer, en la portada como coordinador del libro compilatorio, y sí se sugiere que sea un capítulo introductorio por parte de los coordinadores del tema, de la temática, ¿no? Se sugiere que sea una misma temática, no se sugieren capítulos del libro aislados, coordinaciones del libro de varios temas y que no tenga una unidad y una unificación. Entonces, si hay una serie de requisitos, estos vienen en los criterios específicos de cada área. Insisto, yo les hablo mucho del área 6, pero posiblemente y probablemente también se especifiquen en otras áreas. Entonces, bueno, rápidamente para ir cerrando, algunas experiencias propias y de terceros, insisto, anónimos en este proceso de ingreso. El primer caso es aplicar al SNI muy pronto. Ese es el caso 1, trágico. Me pasó a mí, yo quise aplicar todavía, ya tenía mi grado doctoral, pero tenía un artículo, que sí estaba rankeado, pero no estaba en el periodo de los 3 años. Y aunque yo hice toda la argumentación legal que en el reglamento y en los criterios venía que se consideraba la obra global, me dijeron que no. Entonces, aplicar al SNI muy pronto, es decir, sin los elementos mínimos cuantitativos en el periodo de evaluar, es poco probable que sean aceptados. El caso 2 es ser justo en las consideraciones. También ser justo significa no hablar de más, pero tampoco quedarse demasiado humildes en sus logros, ¿no? Premios, se pueden anexar reconocimientos. Entonces, ser justo en las consideraciones, es esta parte cualitativa que les hablaba,
es importante. Pero también es importante que no presenten una cara que tampoco es la realidad, porque el mundo es muy pequeño y el sistema nacional tiene una serie de doctores que se pueden conocer obviamente entre sí y automáticamente, así me lo dijo una evaluadora, no tienes idea, no me dio el nombre, pero me dijo, no tienes idea cómo un investigador se vendió cuando obviamente se conoce que no era así. Entonces, ser justos, ser equilibrados, pero eso quiere decir que tampoco hablemos de más, pero tampoco nos quedemos cortos en las consideraciones. Y por último, bueno, el caso 3, que sería es medir la calidad contra la cantidad. Muchas veces el SNI nos obliga es decir, 5 artículos en un periodo de 3 años, a lo mejor en algunas áreas es viable. En ciencias económico-administrativas, hablo desde esta perspectiva, es difícil. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que sacrificar calidad de los productos por la cantidad de los productos. Esto es algo que el sistema, pues así está, así hay que trabajar y a veces nos cuesta un poco de sacrificio, ¿no? Pero calidad contra cantidad también es una situación que a veces ocurre y es parte de las cosas del sistema. Bien, entonces el ABC como una reflexión final para el aspirante al SNI, lo primero que yo les diría pues es tengan sus normativas. La Trinidad normativa, que es la convocatoria, el reglamento y los criterios específicos, son su santo grial y son su área necesaria, vamos, sus documentos necesarios para la solicitud. El punto B que yo resaltaría son esos aspectos cuantitativos y cualitativos. Cada vez hay más peso en los cualitativos y hay que ponerlos en su justa medida. Y bueno, lo último lo puse como un objetivo final que tenemos que tener en mente. Es decir, muchas veces los doctores aquí en México trabajan para el SNI, cosa que no debería ser así. Es decir, el SNI debe ser un resultado nada más de mi trabajo como investigador y de la calidad que quiero tener como investigador. Pero muchas veces el sistema se vuelve un poco injusto o maquiavélico en el sentido de que trabajas para el SNI en lugar de trabajar para la ciencia. Y es al revés. En mi opinión, uno debe trabajar para contribuir a la ciencia, con eso tienes la calidad que deberías de tener de acuerdo a las formaciones que nos han dado. Y entonces el SNI viene por resultado natural, en lugar de estar queriendo torcer el sistema hasta que nos acepten y podamos lograr un poco estos tecnicismos de toda lo que el Sistema Nacional de Investigadores considera. Muy bien, muchas gracias. Espero no haberme extendido de más. Espero no haber sido denso en la plática, pero espero sus comentarios. Creo que ahí es donde podemos platicar o tener un poquito más de retroalimentación. Espero les haya sido interesante, insisto, sabiendo de antemano que el área 6, que es el área donde yo he participado, pues esas son las experiencias más de la mano que yo tengo, pero bueno, pueden ser replicables tal vez en algunas situaciones para otras áreas. Les dejo mis datos de contacto, mi correo institucional, porque, bueno, como les decía, estoy en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y también les dejo mis redes en Twitter, me pueden seguir como AbriCNOG, esa es mi cuenta personal, o en el canal que tenemos poco de tenerlo, pero ahí lo estamos empujando poco a poco, Emisiones Cero, que es algo que estamos en este asunto de la divulgación de la ciencia, estamos intentando crear nuevas formas de difundir muchos de los temas que traemos recientes. Uno de ellos es sobre cambio climático, que saludo aquí a Alan Rodríguez, que creo que todavía está en la audiencia. Y bueno, cualquier duda, comentario, ya sea en esta sesión o si alguien ve esta sesión en su retransmisión, con mucho gusto estoy para contestar sus dudas o sus comentarios. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Arturo. Creo que nos has respondido bastantes dudas que teníamos, pero estoy seguro que más que uno tendrá alguna pregunta. Entonces, con confianza pueden escribirla. De hecho, tenemos la primera pregunta de Rafa. No sé si puedes ver las preguntas en los comentarios o yo te las dicto.
Perdón, es que puse el micrófono, ya no lo hallaba. Sí, creo que sí puedo verlas. Muchas gracias. Rafael dice, ¿el título doctoral debe estar legalizado en México o es válido con solo la apostilla? Ajá. Yo sugiero, vamos, sugiero que discúlpame, sugiero que entre más formalizado esté el documento es mejor. Es decir, especialmente en México, ahorita las universidades, por ejemplo, que contratan profesores en el extranjero, tú lo sabes bien, están insistiendo en que la contratación tiene que venir acompañada de la cédula, por ejemplo. Entonces, la cédula se da una vez realizados los trámites en México para hacer válido ese título. No, no hay, hasta donde yo recuerdo, porque yo apliqué con un documento nacional, entonces, y el de la maestría, vamos, no lo utilicé tal cual, pero hasta donde yo he leído, no recuerdo algo que específicamente pida que lleve, pero yo creo que debería de llevar para evitar que algún miembro de la comisión diga, oigan, pues este muchacho todavía no termina con su legalización del documento, etcétera. Creo que eso ya quedaría más a criterio de la comisión. Y esto es algo, aprovecho el comentario y la pregunta, Rafa, que ocurre. Es decir, todas estas reglas después pasan a un grupo de personas que pueden o no tener criterios y alinearse a esos criterios y crear nuevos en ese momento. Entonces, si la convocatoria no establece, queda a manos de la comisión dictaminar qué es lo que procede. Entonces, tú estarías entre un juicio ahí, entre si es válido o no, si ningún criterio ni ningún reglamento te especificó qué, estarías en manos de la comisión para decir, bueno, vale o no vale, ¿no? Porque alguien va a decir, oye, pero el título lo tienen, esté apostillado, no, para efectos mexicanos o para efectos legales en el país. Pero, pero sí, queda un poco ya en el criterio de la comisión específica que te esté evaluando. Perfecto, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con confianza puede prender su micrófono y hacérsela directamente a Arturo. Puede escribirle en el chat y yo se la paso o él la puede leer directamente. Yo tengo una pregunta en lo que alguien más sale con otra. Sí, gracias. Para las áreas que mencionaste, ¿tú consideras que hay mayor dificultad para alguna área que otra? También es una buena pregunta. Bueno, es que, vamos, yo desde las ciencias sociales diría que sí es muy difícil para, si estoy en matemáticas, lograr los estándares tal vez que se pidan. Pero en teoría, para cada uno en su área no debería ser difícil. ¿Por qué? Porque digamos que es el estándar que se maneja en la industria, en esa, no en la industria, perdón, en esa área, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ninguna área es injusta consigo misma. Ese es un poco mi punto. Eh, Sin embargo, muchas veces el problema es querer medirlos con criterios de un área a otra. Por ejemplo, muchos nos critican a nosotros en ciencias sociales de que por qué nos aceptan Scopus, que por qué podemos, por qué nosotros sí nos aceptan, por ejemplo, revistas en esa indexación. Cuando de entrada muchos no saben, por ejemplo, que para revistas de management, JCR, que acepten, por ejemplo, publicar en español, que vamos, es una situación para muchos investigadores en México. Hay tres. Entonces, ¿cómo me pides que publique 5 productos en 3 años, donde nada más hay 3 revistas? Entonces, por eso la apertura a otras áreas. Entonces, yo creo que lo injusto, no, vamos, contestando tu pregunta, creo que ninguna área es más difícil que otra, aplicar en una es más difícil que otra, porque se supone que estás en esa regla vamos, si yo soy ingeniero, si yo soy ciencias ambientales o si soy matemático, tendría que estar al nivel de mis colegas. Lo que creo que es injusto a veces es que uno no entiende a las otras áreas. Entonces, sí, a veces si te tocara, hay un poco de discriminación entre áreas, eso sí me ha tocado ver, sentir. Pero bueno, es parte de la experiencia y hay que hacerles ver, que
que por ejemplo, para una, insisto, no quiero mencionar áreas o porque no quiero herir sus susceptibilidades, pero bueno, haré un ejemplo. Por ejemplo, los agrónomos, ¿no? Entonces, muchas veces los agrónomos, no sé si es fácil o difícil, pero veo que son muy productivos porque muchas veces dices, bueno, hago este experimento o manipulo una variable y es un paper. Y manipulo, le cambio, es lo mismo, pero le cambio otra variable y ya es otro paper. Entonces, para nosotros es a veces como que, ¿cómo? Y en mi área no puedo yo hacer tanto eso, ¿no? Entonces, es un poco, cada área es un poco diferente. Lo que creo que es injusto a veces es comparar áreas, pero no creo que sea más difícil. Si tú eres de esa área, no creo que sea más difícil entrar a una que otra. Puede haber transversales, eso sí, puede haber áreas multidisciplinarias también. Esa es sería otra opción. A lo mejor ahí sí podría ser una manera de comparar. Sí, extiendo un poquito mi pregunta a lo que iba más que nada es, no para compararla, sino para saber si, por Sí. ejemplo, cada estado tiene alguna área prioritaria como en las convocatorias a becas al extranjero, que en tal convocatoria de, por ejemplo, Noreste es área prioritaria ingeniería. Ajá, Entonces, por ende, los que van para ingeniería tienen mayor oportunidad de conseguir. No sé si sea lo mismo o aplique lo mismo ya para te el SNI. entendí. No, no, hasta donde tengo conocimiento, no. Este, pero sí cada vez hay una cosa, hay una alineación más presente a los temas prioritarios. Entonces, sí hay una especie de agenda detrás de sobre qué publicas. Pero hasta donde yo entiendo, no hay una limitante en decir, no, porque tú no manejas este tema, te excluyo, aunque sea un journal de calidad. En ese sentido, no hay una limitante, como a lo mejor sí lo habría en una convocatoria para estudiar una maestría en un área no prioritaria, ¿no? En ese sentido, no lo veo en el SNI, no lo veo, no lo percibo así. Ah, ok. Muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas. Sí. Eh, ¿Cuántas personas por promedio entran al SNI en primera Ja. vez? Uh, uh, uh. Eh, Mira, yo he visto los listados porque los listados son públicos. Vamos, no tengo el dato, debo entrar por ahí. Lo podría conseguir, pero no tengo el dato a la mano. Pero haciendo una estimación en base por ejemplo, ahorita en nuestras áreas, por ejemplo, un dato que sí lo tengo, son alrededor de 1,200, 1,500 aplicaciones en el área nada más, en nuestra área, que se están evaluando. De esas, tal vez un 40-35% sea nuevo ingreso. Y bueno, ya de ahí cuántas son aceptados, bueno, ese es el dato que tal vez no lo tenga. Pero pero sí, es una lista. Ustedes pueden ver, tal vez ahí es donde ustedes puedan hacer ese trabajo de campo, por mí me avisan. Eh, Cada convocatoria está pública y cada resultado de esa convocatoria está pública. Entonces, ustedes pueden irse a la página de CONACYT, al Sistema Nacional de Investigadores, convocatorias anteriores, resultados. Y ahí viene en un PDF una lista con nombres y su grado otorgado. Entonces, si no vienes en la lista, es que no fuiste galardonado con la distinción. Pero bueno, ahí podría sacar cuántos entran como candidato o como nivel 1. Podrías hacer esa estimación. Lamento no ofrecerle el dato a Yael, Yael Anaí López, creo que es el nombre, sí. No lo tengo, pero bueno, habría maneras de estimarlo, pero lo que sí podría decir es, ahorita en la evaluación actual, más o menos hay como 1,500 expedientes, de los cuales, pues alrededor de un 35-40% son de nuevo ingreso. Okay. Y otra pregunta, ¿qué ventaja tiene pertenecer al SNI dejando de un lado el estímulo económico? Es una muy buena pregunta. Bueno, si estás en México, sí tiene muchas ventajas pertenecer al SNI. Bueno, vamos, lo primero sería el asunto económico, porque, bueno, ustedes sabrán, especialmente las universidades públicas, los sueldos, pues no son los que ustedes encontrarían en otras universidades en el extranjero. De tal forma que el estímulo del SNI sí se vuelve una especie de complemento al sueldo. Sin embargo, también el mismo Sistema Nacional, el mismo CONACYT, teje
sus redes, digamos, internas entre, por ejemplo, solamente, por ejemplo, los programas de calidad CONACYT, solamente te pido que aceptes a profesores que están en el Sistema Nacional de Investigadores como los profesores que den clase en los posgrados de calidad. Entonces, si no eres SNI, no entras al posgrado de calidad del CONACYT. Y si no eres parte de ese programa, no tienes tesista. Y si no tienes tesista, no tienes formación de recurso humano. Y entonces no entras en esta cadenita de aparentemente promotora de la calidad. Entonces, sí, pertenecer al SNI te da ciertas ventajas competitivas en relación a otros, ¿no? Muchas veces se invitan a SNIs porque pues son SNIs, ¿no? Y si no eres SNI, aunque seas un investigador, a mí me pasó, de hecho, al inicio de mi carrera, pues me dicen, es que Arturo, tú nos ayudas mucho, pero no eres miembro del sistema todavía y entonces no te podemos considerar. Y yo así como que, ¿pero por qué? Y es injusto, pero es una maquinita que te promueve. Entonces sí, en México, estar en el Sistema Nacional de Investigadores, pues sí, tiene esta parte económica y tiene esta parte como entre administrativa, burocrática, que encadena las actividades del CONACYT en diferentes áreas, por ejemplo, entre programas PNPC y Sistema Nacional de Investigadores. Y al mismo tiempo, bueno, si eres un profesor reconocido en el extranjero, pues creo que nada más hasta, digo, puede haber otras ventajas, pero sería como una condecoración de pertenecer a un sistema nacional de investigadores que tal vez, por ejemplo, te lo pidan, por ejemplo, para ser líder de un proyecto financiado por X organismo, a lo mejor te piden que estés como acreditado por, ¿no? Entonces, esa parte podría ser requerida en su momento para algo, ¿no? Entonces, a Montserrat Manso espero que le sirva la respuesta. Perfecto. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, si nos puedes compartir una vez más tus datos de contacto, por favor. Sí, claro. Bueno, se los leo. Mi correo es abriceno, sin la tilde, @docentes.uat.edu.mx. Se los puedo escribir aquí también en el chat. Y mis redes sociales me encuentran como @abricenog en Twitter, y con nuestro alter ego de Emisiones Cero en Twitter también. Estamos en Spotify, en Instagram con la misma denominación, para que nos sigan en este canal que estamos iniciando sobre cambio climático desde las empresas, básicamente. Perfecto. Muchísimas gracias en nombre de toda la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido. Te agradecemos tu interesante plática. Estoy seguro que alguno que otro vamos a revisitarla antes de aplicar al SNI en algún futuro. Entonces, Claro. pues muchísimas gracias y pues te estaremos invitando en algún futuro para otra cosa si estás de acuerdo. Sí, con mucho gusto. El compartir es importante, el hacer redes es importante. Obviamente ustedes son un semillero, como en mis tiempos lo fui, para futuros investigadores, futuros doctores. Entonces, bueno, los saludo a todos. Me gustaría mucho conocerlos en algún momento también. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos y hasta la siguiente, compañeros. Estén atentos para el siguiente evento. Gracias.